agradecerle a todos que hayan venido a acompañarnos en esta conversación que vamos a tener José María Castillo y un servidor. A José María Castillo lo conocí hace ya unos cuantos años, en 1988, justamente cuando sufrió aquel castigo que le retiraron la venia docendi. Yo trabajaba en el diario El País, entonces, era muy jovencito, era un periodista muy joven, y recuerdo llamarlo, quedar, creo que en la propia facultad, porque fue inmediato del anuncio de la retirada de la venia docendi. Quedamos en vernos y mantuvimos nuestro primer encuentro, y ahí nació también mi admiración por su labor como intelectual, como teólogo, y sobre todo mi admiración por su enorme coherencia. En sesiones anteriores hemos tenido también la oportunidad de hablar con otras personas vinculadas al mundo de los curas obreros. Tuvieron en concreto los hermanos Ganivet Zarco, y en los dos casos, en este acto de hoy y en el anterior, lo que predomina en mí cuando terminamos era, por un lado, el agradecimiento intelectual por su esfuerzo, a pesar de las trabas y de las zancadillas, y por otro lado, bueno, mi admiración por eso, por la enorme coherencia que han tenido todos ellos a la hora de sentar determinados principios, determinados comportamientos de los que no lo han movido de ningún modo ningún tipo de censura, ningún tipo de empujones, de los muchos empujones que han recibido a lo largo de su no sé llamarlo carrera, creo que no es el término adecuado, pero en fin, durante su larga vida, en este caso, larga y fructífera vida. Ya Castillo tiene 93 años. 92. Bueno, perdón. Vamos. Vale, llega un momento en que hay que contarlo uno a uno y si falla hay que rectificar. A los 92 años creo que es un ejemplo no ya de sobrevivencia, sino de sobrevivencia, pero manteniendo unos principios inamovibles y una coherencia, como he dicho, en muchos aspectos, sobre todo moral, político, yo qué sé. Para mí, que todavía me quedan unos cuantos años para llegar a su edad, si es que llego, un verdadero ejemplo a seguir sobre cuál debe ser el empeño, nuestro empeño y nuestro deseo para no movernos ni que nos conmuevan a pesar de todos los esfuerzos y de todas las piedras que pongan en el camino. Creo que José María Castillo, por lo que he visto, entre el público es de sobra conocido, pero su vida da, yo creo que para más de un libro. Como estamos en la Feria del Libro, yo me he permitido traer este ejemplar de un libro que no sé si conocen, pero que yo quiero recomendar calurosamente. Se trata de las memorias que publicó José María Castillo en 2021 y que me parece un libro de obligatoria lectura por muchas cuestiones. Primero, porque es un retrato de su personalidad, de su vida, de su biografía y un relato y un retrato también de una iglesia muy diferente a la oficial, a la que él conoció. En ese sentido, cuando nos propusimos hacer esta jornada de memoria histórica y decidimos buscar a personas que nos pudieran contar cómo eran cómo han sido históricamente las relaciones Iglesia-Estado, yo pensé, y no me equivoco, que nadie mejor que él, porque el periodo que abarcaba
La temática de este año de la jornada era desde la proclamación de la República hasta la aprobación de la Constitución, aproximadamente. José María Castillo nació en 1931. Yo nací el 29. Ya estamos. Bueno, por eso le han añadido el año antes de vida. Bueno, pues justamente abarca aproximadamente el periodo que nos interesaba a los organizadores de la jornada estudiar, presentar, debatir y bueno, era la única persona en aquel momento que además coincidía no solo por su personalidad y por los hechos que ha vivido, sino por el periodo prolongado de su vida que abarcaba todo ese espacio que nosotros pretendíamos estudiar. Él llega al mundo cuando se va a proclamar la Segunda República. Él no lo sabía, él no lo puede saber porque era un niño, tenía 2 años de edad, pero de alguna forma él ya fue testigo de todos los problemas que surgieron a raíz de la proclamación de la Segunda República, la quema de iglesias y todos los años posteriores que culminaron, desgraciadamente, con la guerra civil, la larga posguerra, la larga posguerra, además, en la que él tiene un papel absolutamente consciente porque inicia sus estudios de teología en el seminario menor y luego el seminario mayor, y cómo se va desenvolviendo todo. Es decir, es un testigo directo de cómo fue el papel de la Iglesia en todos esos momentos procelosos que abarcan el periodo de la posguerra. En este sentido, el libro que tengo yo en mi mano no solo es un testimonio biográfico, un testimonio personal, unas memorias, sino que también es unas memorias de la época, es decir, es un retrato, una radiografía perfecta de cómo fueron aquellos años lúgubres. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuál fue el comportamiento de la jerarquía eclesiástica en aquellos años oscuros de la inmediata posguerra? ¿Y cómo lo vivieron aquellos jóvenes, aquellos niños jóvenes que se enfrentaron de pronto a un mundo tenebroso y que además decidieron hacer estudios eclesiásticos y llegar al sacerdocio? Es decir, cómo vivieron todo aquello. Por eso, mi primera recomendación de la tarde es que si no lo han leído, léanlo porque va a ser una lectura tremendamente provechosa. Perdón. Yo, para preparar el cuestionario que he intercambiado con José María Castillo, he leído y he disfrutado y he anotado muchas de las cosas que vienen en el libro, porque creo que era la mejor guía que nos podía servir, las memorias suyas, para tener una conversación. Hay cosas inesperadas que me produjeron una simpatía renovada por José María, empezando por su lugar de estudio de joven. Él estudió en un colegio en el que unos años antes fueron alumnos Federico García Lorca y Francisco García Lorca. Es un colegio laico que, a pesar de ser laico, se llamaba El Corazón de Jesús, y él estuvo allí. Él conoció cuál era el método de enseñanza. El colegio era propiedad de Joaquín Alemán, que estaba emparentado con Vicenta Lorca, con la madre de los hermanos García Lorca. Bueno, pues a pesar de todo, según la conversación inicial que tuvimos, a él no le hablaron nunca de la existencia de García Lorca.
Aunque te interrumpa, perdone. No, ya empezamos a hablar, José María. Pues yo estuve 7 años en el Colegio del Sagrado Corazón y ni me enteré que existía, o que no existía, ya lo habían matado, que había existido este poeta tan importante. Pasaron los años y no supe nada de eso. Me tuve que enterar de García Lorca y lo que él representa cuando fui a Italia a hacer la tesis doctoral. Y en Semana Santa pedí irme a un pueblo del centro, cerca de la diócesis de Bolonia, pero unas montañas que hay por allí, bueno. Y me hospedaba yo en la casa del maestro del pueblo. Y en una mañana desayunando me dice el maestro: hay que ver qué suerte tienen ustedes, los españoles, con tener este poeta, el gran poeta del siglo XX. Yo me quedé diciendo: ¿de quién hablará este tío? Y le dije: por favor, ¿a quién se refiere? Me dijo: pues a Federico García Lorca. Y había estado allí en el colegio con don Joaquín Alemán, poco antes no, unos años antes que yo, claro. Y ni me enteré que existía, porque la España de aquellos años fue una España que no sé, como esto está oscuro, no veo, supongo que aquí hay gente mayor, no se sientan ofendidos nadie, pero gente a la que interesa toda aquella situación y toda aquella... Bueno, pues una de las experiencias más desagradables y duras que entonces teníamos era el ocultamiento de cosas gravísimas que estaban sucediendo y no nos enterábamos. Y los que lo sabían se lo callaban. Entre los que lo sabían estaban naturalmente muchos, bastantes, creyentes, entre comillas, gente religiosa, entre comillas, dirigentes, obispos, entre comillas, y no se sabía nada. Claro, lo sabían la gente que vivía por la Cuesta de Comeres, que todas las noches oían las camionetas que subían con los que iban a fusilar aquella noche. Y aquellos pobres hombres gritaban por la Cuesta de Comeres arriba. Aquello se sabía y había quien lo sabía y por qué se hacía. Pero ahora daremos datos. Bueno, ¿con qué panorama se encuentra José María Castillo cuando decide empezar su estudio? He entresacado un párrafo del comienzo de los años, relativo a los años 40-50 de las memorias, que yo pienso que es bastante descriptivo de cuál era el ambiente en que se desarrolló al llegar él a comenzar su estudio. Lo leo. En los años 40 y 50, los obispos, comillas, prácticamente los nombraba Franco. Y su primera tarea, una vez nombrados, era acudir al Pardo y jurar fidelidad al gobierno establecido y a sus leyes. Además, los prelados se comprometían a no asistir a ninguna reunión que perjudicara al Estado español. ¿Hasta cuándo, José María, pudo estar vigente este ritual de sumisión
al que tú haces referencia? Bueno, francamente yo no lo sé si esto tuvo alguna prohibición mientras Franco estuvo en este mundo. Lo que no lo sé, ciertamente. Lo que sí les voy a... Por eso he traído aquí dos libros que considero importantes para lo que vamos a hablar esta tarde aquí. Les voy a leer la primera obligación que tenía un obispo cuando lo consagraban, era, después de que, en fin, ir lo antes posible al Pardo. Y postrado delante de Franco, decían lo siguiente. Aquí tengo, bueno, no es una tesis doctoral que hizo un sociólogo que existe sin duda, Rafael Díaz Salazar. La tesis se titula Iglesia, Dictadura y Democracia. La publicaron, la presentó aquí en Granada, yo estuve en la presentación, él me invitó, estábamos tres allí, bueno. Y una de las cosas que trae aquí es la parte del texto que tenían que, postrados delante de Franco, no sé exactamente si, supongo que sería de rodillas, pero en fin, esto es ya más secundario. Lo que decían era esto: ante Dios y los santos evangelios, juro y prometo, como corresponde a un obispo, fidelidad, juro y prometo, fidelidad al Estado español y al gobierno establecido según las leyes españolas. Juro y prometo, además, no tomar parte en ningún acuerdo ni asistir a ninguna reunión que pueda perjudicar al Estado español y al orden público, y haré observar a mi clero igual conducta, preocupándome del bien e interés del Estado español, procuraré evitar todo mal que pueda aumentarlo. Ahí va. Era un juramento delante del dictador y delante de unos evangelios. Bueno, no, yo me enteré de esto, del texto tal cual, cuando lo publicó Rafael Díaz Salazar en su tesis doctoral. Pues yo estuve en la presentación de la tesis aquí en Granada. Y entonces me encontré esto, lo tengo muy bien guardado y por favor que nadie me lo pida prestado el libro, que no lo presto a nadie. Esto, ¿cuánto duró? Pues no lo sé. No lo sé porque, naturalmente, si los obispos un día publican que ya no tienen que hacer el juramento, con eso estaban diciendo que lo venían haciendo. Por tanto, de esto no se habló. De esto no se hizo público. Se ha sabido después, o no sé, en fin, alguno. Porque es importante tener en cuenta que de los obispos españoles el año 1937, cuando ya la guerra llevaba un año, escribieron una carta famosa que la tienen todos ustedes en Internet. Cuando lleguen a su casa, si tienen Internet, pongan carta de los obispos españoles a Franco. Y con eso les sale enseguida, cuando lo pongan en Internet. Y
Lo que pasa es que no todos los obispos firmaron la carta. No la firmaron dos cardenales. El cardenal de Sevilla, el cardenal Segura, se negó a firmarla y se tuvo que ir de España. El cardenal de Tarragona, el cardenal Vidal y Barraquer, tampoco la firmó. Y obispos no la firmó el de Menorca, que no, el de Orihuela y Alicante, pues entonces la diócesis estaba en Orihuela, no en Alicante como ahora. Bueno, el de Vitoria, que era Mateo Mújica, y el abad de Montserrat, que tenía un reconocimiento, no era obispo, pero tenía un reconocimiento y un prestigio importante, el abad Escarré. Estos se negaron a firmar la carta, los demás la firmaron todos. Bueno, esto es lo que... Y hubo un castigo hacia la disidencia, esa disidencia que hubo entre algunos miembros de la Iglesia, esa resistencia, quiero decir, fueron... Bueno, hubo, claro, ya he dicho que el cardenal Segura se tuvo que ir, y el cardenal Vidal y Barraquer también se tuvieron que ir. Los otros, lo que a mí me extraña mucho, porque hubo otro obispo que fue una complicación para Franco, que fue que por otra parte era un hombre muy tradicional y muy eclesiástico y muy observante de la liturgia y de, bueno, que fue el obispo de Canarias. El obispo de Canarias, que era, lo tengo apuntado por aquí, perdonen porque es que con 92 años la memoria, sobre todo por las tardes, por las mañanas, la tengo más... Esto organízalo a las 10 de la mañana. Es verdad, tomamos nota para la próxima. Para la próxima vez organiza algo, pero por la mañana. Bueno... El obispo de Tenerife tuvo unos conflictos con Franco verdaderamente pintorescos. Era tan observante que cuando Franco fue por primera vez a Tenerife, no era Tenerife, era en Mallorca. Cuando fue la primera vez que fue Franco a Mallorca, hicieron un programa, llegaba Franco al puerto, lo recibían con solemnidad, lo primero, a la catedral un Te Deum. Y después, los que hayan estado en Mallorca, en la ciudad, saben que a un lado está la catedral y enfrente hay una gran plaza y enfrente el ayuntamiento. La caravana llegaba al Te Deum de la catedral y después del Te Deum una fiesta en el ayuntamiento con un baile agarrado, que era lo que el obispo no consentía ni toleraba de ninguna manera. Entonces, ¿qué pasó? Pues que llegó la caravana a la catedral y se encontró la catedral cerrada a cal y canto. Pero allí la policía, la Guardia Civil, los ministros, todo el mundo, nada, pues pegando, porreando, nada. El obispo se había ido a la Virgen del Pincho, del Pino, la Virgen del Pino, que es la patrona, que es un pueblo. Entonces se fueron al ayuntamiento y hicieron su fiesta, todo aquello. Y mientras tanto, el día que fue Franco a la Virgen del Pino, que fue al día siguiente, el obispo cerró la iglesia de la Virgen del Pino, pero le dijeron que no se podía cerrar porque era, no sé qué, la Virgen. Entonces abrieron la iglesia y Franco pudo entrar en la iglesia de la Virgen. Y mientras
el obispo paseándose por las calles de la ciudad, donde está la patrona. Bien, esto son historietas que nos hacen caer en la cuenta de la tensión que había, pero ahora después les explicaré más cosas sobre la dificultad que todo esto llevaba consigo. ¿Y cuál era, perdón, cuál era el ambiente en los seminarios? Pues a mí me ha llamado la atención una nota que pone en las memorias que dice que se vivía ajeno a toda la penuria, toda el hambre, a todas las cosas terribles de la posguerra, y mientras eso ocurría de puertas afuera, los estudiantes, los aspirantes a sacerdotes, se dedicaban sobre todo a resolver silogismos y hacer un ejercicio de teología patrística medieval que no tenía ningún sentido práctico, o sea, que era la pura especulación mientras a extramuros ocurrían cosas horrorosas. Sí, bueno, a esta pregunta tengo que decir, yo me he pasado tantos años, sepan que yo he entrado 2 veces en los jesuitas y 2 veces me he salido. He estudiado en Granada, he estudiado en Roma, estuve también en Alemania, en Bélgica, en Lovaina, y luego por otros motivos de enseñanza, etcétera, en California, en América del Sur y sobre todo en Centroamérica, en la UCA, donde mataron a aquellos 6 jesuitas y 2, la mamá y la hija del jardinero que cuidaba alrededor de la casa. Bueno, entonces lo que les puedo decir de la pregunta que hace es que la teología es un saber que se ha quedado atrasado, pero que se ha quedado atrasado hasta en unas circunstancias y en unos condicionantes que la estructura básica de la teología se elaboró en los siglos XII-XIII, en la Edad Media. La cumbre de Santo Tomás de Aquino. Bueno, yo estuve en Buenos Aires 3 meses dando clase en Quilmes, que es un barrio de Buenos Aires, un barrio que tiene 1,5 millones de habitantes, solo ese barrio. Y el obispo, que era problemático para la dictadura que había en Argentina, me pidió que fuera a dar el Tratado de Sacramentos. Estuve allí 3 meses viviendo en la Catedral de Quilmes. Y un día me vino un seminarista del seminario de Devoto, que es el seminario para toda la diócesis de Buenos Aires, enorme. Me vino con una pregunta extrañísima. No me acuerdo exactamente de qué era algo relacionado con los sacramentos, pero una pregunta extrañísima. Yo le dije, mira, ahora mismo no, yo te lo digo, esta tarde busqué, era una cuestión de Santo Tomás. Le pregunté, pero ¿qué libro de texto tenéis en el seminario? Me dijeron, la Suma Teológica de Santo Tomás. Ahora comprendo por qué el Papa Francisco ha tenido que enfrentarse a tantas dificultades y tuvo tantos problemas que lo mandaron de la casa de San Miguel, donde estaban los jesuitas argentinos, y lo mandaron a Córdoba, a una granja donde dice que lo ha dicho él mismo, el mismo
el Papa Francisco, Padre Bergoglio, no le gusta que le llamen ni Papa, ni Santo Padre, ni Santidad, ni nada de eso. Él aprendió allí cómo se cuidan los marranos, las gallinas. La salvación fue que el cardenal de Buenos Aires fue a Roma y en Roma le concedieron que el padre Bergoglio fuera obispo auxiliar de Buenos Aires. De ahí pasó a obispo auxiliar con derecho a sucesión, de ahí pasó a arzobispo, a cardenal y a papa. ¿Y qué pasaba con los evangelios? Nadie recordaba, no se enseñaban los evangelios en aquel momento frente al... Se enseñaban los evangelios, pero se enseñaba... No, yo prácticamente no aprendí de los evangelios gran cosa. Porque tomaban 2, 3 o 4 temas muy concretos y en aquello profundizaban según las teorías de los autores que entonces eran reconocidos, pero la teología iba por un lado, el evangelio iba por otro. Que esa es mi preocupación todavía. Y es que el gran problema que tiene, ya lo digo, de esta vez lo suelto y sigo trabajando en eso. Estoy terminando un libro sobre este asunto. Y es que el gran problema que tiene la Iglesia es que ha fundido y confundido la religión con el Evangelio. Siendo así que si el Evangelio es verdad, a Jesús quien lo mató fue la religión. Suena tremenda esa afirmación, José María. ¿Ustedes han pensado alguna vez esto? A Jesús lo mató la religión, porque ni Pilatos quería matarlo. Ni la gente, ni... Bueno. ¿Quién presionó allí? Y presionó no cualquier muerte, sino muerte como fue. La muerte que daban a los esclavos, que era la muerte en la cruz. Y esa tendencia, José María, perdón, sigue vigente, porque has dicho que muestras tu preocupación por entonces, pero también por ahora. Es decir, hoy lo que se estudia en los seminarios, en la Facultad de Teología, sigue también contaminado por esa tendencia a escamotear o reducir la importancia de los evangelios a favor Claro, es que no tienen más remedio que seguir con aquello, porque lo más profundo que hay en todo este asunto, yo no he parado y sigo dándole vueltas en la cabeza y sigo pensando y repensando, es el problema de Dios. No es que yo no crea en Dios o lo ponga en duda. Lo que no creo y pongo en duda es la representación de Dios que nos hacemos. Y naturalmente la representación de Dios que se hacían los medievales era pues una representación según las distintas teorías con variantes muy de poca significación, pero no caían en la cuenta del problema gordo y fuerte, fundamental, que yo confieso que en el primer autor que me abrió los ojos y caí en la cuenta del problemón que hay en esto, ya murió, Paul Ricoeur, era cristiano pero protestante, pero un hombre muy cristiano y muy... era más bien un filósofo, sociólogo, pero un hombre de una capacidad. A mí me subyuga la lectura de Paul Ricoeur. Y Paul Ricoeur dice una cosa
que esto Dios es trascendente. Y decir que es trascendente, porque decir que es infinito, eso no, porque lo infinito es lo finito sin fin. Pues ya con lo que tenemos bastante. Si esto va a ser sin fin, el trascendente es el que está más allá del horizonte último de lo que puede alcanzar nuestra cabeza, nuestro entendimiento. Trasciende, está fuera de. Y nosotros entonces, ¿cómo lo conocemos y cómo hablamos de él? Las religiones lo han conocido y hablan de él metiéndolo en la inmanencia, o sea, en nuestro terreno, y cada religión se inventa el Dios que le conviene. Los únicos coherentes que había en esto han sido los budistas, porque el budismo se dio cuenta de que no se podía conocer a Dios. Y entonces el budismo no tiene Dios. Y sustituyeron el budismo por la meditación, el karma y el dharma, etcétera, según la explicación que ellos dan. Pero entonces el tema de Dios quedó fuera del ámbito de nuestra posibilidad de conocer. ¿Qué solución tuvo eso? La solución la tuvo la encarnación de Dios en un ser humano, que fue Jesús. Por eso yo ya lo defendí aquí en la universidad y lo he escrito varios libros sobre eso, la humanización de Dios. No debíamos hemos confundido y convertido la humanización de Dios en la fiesta de la Encarnación, que es una fiesta de la Virgen y el día de la Encarna. Y no hemos caído en la cuenta de este problema que es fundamental. Entonces Dios se humanizó. ¿Cómo encontramos entonces a Dios? Humanizándonos también nosotros. ¿Y la religión qué es lo que pretende? Que seamos observantes y cumplidores de las normas y de los ritos. Y con eso tranquilizamos la conciencia. Y eso explica que haya, pues, criminales, auténticos criminales, que son profundamente religiosos. Y la religión los tranquiliza. La religión les lava las manos, les limpia la conciencia y siguen matando. No sé si me explico o no me explico. Perfectamente. José María, en 1955 fuiste destinado a Villanueva. Sí. Se me va la imaginación a un año que yo todavía no había nacido, 1955. ¿Cómo era la España rural de entonces? ¿Con qué paisaje, con qué paisanaje, en qué circunstancias viste de pronto a tu alrededor girar? Mire, cuando yo terminé en el seminario, yo entré de jesuita a los 17 años. Pero me puse muy mal y el médico le dijo al maestro de novicios, este chico tiene mala salud y no va a durar mucho. Y dio en el clavo. El clavo fue que una noche me llamó el maestro de novicios, no exagero, Una noche cuando nos íbamos a acostar, me llamó el maestro de novicios y me dijo, tenía una llave en un papelito en la mano, me dijo, dice, mire, aquí tiene el billete para el tren que sale a las 8 de la mañana y se va usted a Granada. Aquí no puede seguir, el médico ha dicho que
sus alumnos da de sí para más. Bueno, entonces yo vine aquí, estudié, hice los estudios en Cartuja, 7 años, 3 de filosofía, 4 de teología, y cuando terminé le pedí al obispo, pues yo pertenecía a la diócesis de Guadix, le pedí al obispo que me permitiera volver a los jesuitas. Los jesuitas ya me vieron que no me moría y que podía seguir. Y entonces me admitían con todo el gusto del mundo, me trataron excelentemente. Y el obispo me dijo, de acuerdo. Además, para mí es un orgullo que salga del seminario uno que se va a los jesuitas. Muy bien, bien. Pero mira, te voy a pedir un favor, y es que el pueblo Villanueva de las Torres, Don Diego, eso está más allá de Pedro Martínez, bajando una cuesta imposible por allí abajo en el río Fardes, que es un río que baja de Sierra Nevada, pues allí se quedan sin cura y no tienen no tengo a quién mandar. Espérate y te vas el año que viene. Muy bien, yo encantado. Me fui a Villanueva de las Torres, el pueblo de las tres mentiras, porque ni es villa, ni es nueva, ni tiene torres. Pero le llamaban Don Diego, era el nombre tradicional, antiguo, un tal Diego que vino de Italia y fundó aquello. Bueno, entonces me encontré en el pueblo aquel solo. Había una casa que no era de la parroquia, era de un señor bastante adinerado que tenía y dejaba la casa para el párroco. Y bueno, ¿qué me encontré yo allí? Pues una España, pero no había escuela, tenía que dar la maestra, hay una maestra que daba las clases, no sé, allí en una casa, que le prestaron una habitación grande. En el pueblo pasa un río, pero el agua no se podía beber ni estar allí un rato, porque en Benalúa, que está más arriba, había una fábrica de, no sé qué, algo de papel y aquello echaban los desagües al río, les resultaba más barato. Yo vine a Granada, lo denuncié aquello, la sanidad, fueron unos médicos allí o unos, en fin, sanitarios a estudiar aquello. No hubo manera. La gente tenía que ir en bestias a por cántaros de agua, 2 horas de camino para poder beber agua. ¿De qué vivían? La mayor parte de arrancar esparto. ¿Y qué le podía decir un sacerdote a aquella gente que vivía en esas condiciones terribles? Yo les decía, esto también responde a la pregunta que antes tú me hacías, Alejandro, de la teología. La teología que yo aprendí aquí en la Facultad de Teología de Granada, y creo que la aprendí bien porque saqué buenas notas, en fin, todo eso, bueno, no viene a cuento. Pero yo, el primer día que tuve que predicar una homilía, no sabía qué hacer. Menos mal que no sé quién me había regalado una vida de Jesucristo del padre Le Breton, que era un francés. Busqué allí, un rato estuve pensando, y de aquello hablé. Después ya fui ganando en experiencia y en práctica, pero la situación era durísima. Era durísimo, no había trabajo. El trabajo que había, los que podían iban al esparto, arrancar esparto, porque entonces el esparto tenía un papel importante para las almazaras donde se trillaba la aceituna para el aceite, se hacían en unas esteras de
esparto, y aquello tenía bastante, pero claro que daban por haber recogido unos cestos de esparto que podían dar, que podían comer. Primero, en el pueblo, el 80% de la gente vivían en cuevas. Eran cuevas. Y no había carretera, había un camino que subía hasta Pedro Martínez. Y para venir a Granada había que subir a Pedro Martínez, del pueblo de Pedro Martínez, ir a la estación de Pedro Martínez, que está retirada, y allí esperar que pasara un tren para venir a Granada. Eran unas condiciones era muy duro todo muy duro. Sin embargo, el mundo rural no te resultaba ajeno. Es decir, que tú lo conocías, porque me ha llamado la atención lo que cuentas de que siendo niño fuiste incluso pastor. Sí. Es que la historia, bueno, brevísimamente, el año 36, yo tenía 6 años, nací en el 29, pero en agosto. En mayo, junio, tuve un tifus, porque el agua en Granada entonces era un desastre. Estaba contaminada y allí fue la gran obra, una de las grandes obras que hizo, sin duda el mejor alcalde que había en Granada, que ha sido don Antonio Gallego Burín. Y ese depuró el agua en Granada. Pero entonces cuando yo estaba aquí, en mis primeros años, había la fiebre, el tifus, la fiebre tifoidea, estaban a la orden del día. Yo tuve aquella primavera unas calenturas que no había tampoco una medicina adecuada para remediar aquello. Se curaba estando 21 días sin comer, tomando ceregumil, que se pasaba un hambre, te quedabas en los huesos, en la piel y los huesos. Bueno, yo tuve aquella primavera. El médico dijo, a este niño le vendría bien que se lo lleven al campo, allí al pueblo, y estará más, allí se rehace mejor y tal. Mis abuelos paternos, mis abuelos maternos, yo no los conocí, habían muerto ya. Pero los paternos sí vivían en un cortijo que curiosamente era de mi madre y de una hermana de mi madre. Era enorme aquello de grande, por allí lo que hay son pinares, todo el pie de sierra de la Sagra. Y allí estaban los abuelos, pues yo me fui con los abuelos, pero fui a final de junio. No había pasado, claro, los pocos días, de pronto la gente alarmadísima. Y el día 18 estalló la guerra, el 19 o el 20, al día siguiente llegó una avioneta al pueblo y tiró una bomba chica en medio del pueblo. La gente se asustó y salieron todos corriendo, dejaron el pueblo vacío. Y se subieron los cortijos a la sierra, donde pudo cada cual. Yo me acuerdo que aquel día la casa estaba atestada de gente, los que cabían y los que no, por allí, por debajo de los pinos, debajo de donde podían. Entonces, como la provincia de Granada quedó partida, la frontera estaba en la Alfaguara, ahí estaban las trincheras, pero fue una frontera que no se movió en los 3 años de la guerra civil. Entonces yo me pasé 3 años, de los 6 a los 9 años, sin saber nada de mis padres, ni mis padres supieron nada de mí. Es que además se complicaba la cosa porque, como yo no estaba en el pueblo, sino que estaba en el cortijo, aquel perdido, entre los pinares, pues había gente del pueblo que se pasaban de la zona roja a la zona nacional por las noches, ayudados por los pastores en Sierra Nevada. Pero claro, la frontera en Sierra Nevada, los pastores sabían por dónde podían, y venían gente del pueblo, venían. Pero claro, como yo estaba en el cortijo, mis padres preguntaban, ¿y el niño?
Y los que venían decían, ¿qué niño? Y la convicción de mi madre es que a mí me habían matado. Porque mataron a un hermano de mi madre y a un cuñado. Porque mi familia eran de derechas, religiosos, gente tradicional. Y entonces nos vimos en tal situación que un día me vino el abuelo y me dijo, Pepito, ¿tú estarías dispuesto a llevar el ganado? Con el perro que te ayudará. Y bueno, pues aquí me tienen ustedes con 7 años de pastor, con unas 50, entre 50 y 60, no sé, por ahí, ovejas y cabras. El perro, me hicieron un zurroncillo. Por la mañana la abuela me ponía lo que ella sabía que más me gustaba a mí, si lo tenía, porque el gran problema es que no había de nada, el jabón era un problema tremendo. No había jabón, no había luz eléctrica, no había agua potable. Yo me iba por la mañana temprano al amanecer con las ovejas, en el zurroncillo, mi abuela me echaba lo que podía, lo que tenía, y al oscurecer venía con las ovejas y cuando las encerraba, entonces la abuela había preparado ya hace un frío, la chimenea, y me ponía a leer el Quijote, porque decía la abuela que no tenía cultura especial, no, pero era muy buena, me quería, me daba de besos y me decía, ahora a leer, que me han dicho que este libro es importante, que no se te olvide leer. Yo ya sabía leer, entonces, con 6 años. Y me leía el Quijote un rato y luego la abuela me subía a la habitación de arriba, a la cámara de arriba, a dormir. Cuánta ternura, ¿no?, había en esas palabras. Sí, sí, mucha, mucha. Ahora, aquello me enseñó lo importante que es la ternura, la bondad, la delicadeza, eso por una parte. Y por otra parte me enseñó una cosa que ahora me da mucho que pensar cuando veo a los niños. Es que una niñez y una juventud dura, a la que uno se tiene que imponer, porque es que no hay más remedio, eso te da una fortaleza y una entereza y una capacidad de trabajo y una capacidad de aguante. Y yo no tengo boca para dar gracias de mi vida, que ha sido como ha sido, bendito sea. Ahora, a costa de cuánto sufrimiento, eso es. Les puedo decir, perdona, nada, Alejandro, que voy a decir una cosa que es tremenda. Tengan en cuenta que la guerra española, la guerra civil, costó, bueno, los muertos en la guerra y después de la guerra. Franco siguió matando. Pues ahí oscilan los datos. Esto está tomado de la historia de España, la dictadura de Franco, que es el volumen 9 de Borja de Riquer, que es un historiador especializado en todo esto. Un libro de fiar. ¿Cuántos muertos? Pues oscilan entre 440.000 y 450.000. Ahí eso le costó a España la guerra y la posguerra. La posguerra, bueno, tú me habías preguntado, pues en el campo así se estaba. Sí. Y una de las formas que se puede leer el libro de memoria es dejándose llevar y dejándose sorprender, porque hay algunas frases de estas que te espabilan, porque tienen una contundencia y una profundidad pasmosa. En el libro cita la frase de un teólogo terrible que dice: existió
un cristianismo que hizo posible Auschwitz. Mi pregunta es, ¿hubo quizá un cristianismo también que favoreció el alargamiento de la dictadura en España? Claro que sí. Los obispos que juraban fidelidad incondicional al régimen y al gobierno, ¿qué tenían que hacer? Pues aguantarse y callar. Y el silencio. Ahora he leído recientemente, de los últimos libros que he leído, es de un profesor, un laico, un profesor de la Universidad de Dortmund, me parece que es Thomas Richter, bueno, da igual, el Dios falsificado. Él dice igual que en Alemania fue posible Auschwitz porque lo de los campos de concentración lo sabían toda Alemania y todos callaban. Y en Granada lo sabía todo el mundo, que todas las noches mataban ahí en las paredes del cementerio, y todo el mundo callado. Los únicos que gritaban eran los pobres que subían en las camionetas por las noches. Otro asunto que me gustaría preguntarte, José María, tú aludes en el libro a un problema que está vivo ahora socialmente en todos los periódicos, que es el de la pederastia. ¿La? Pederastia. Sí. Y hay una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, una afirmación tuya que dice, eran tiempos de la dictadura y quizá no merecía la pena denunciar a un juzgado algo que se perdonaba en un confesionario. Claro. Es decir, ¿de qué modo el sacramento de la confesión ha servido para crear una especie de complicidad? Claro, es el problema, es el peligro que tiene la religión. La religión tranquiliza la conciencia. Se lo he dicho al cura, el cura me ha dado la absolución y eso ya está perdonado. ¿Qué va a estar perdonado? Tú tendrás tu conciencia tranquila, eso según tus convicciones, que eso es una cosa muy subjetiva. Pero, miren, cuando yo entré la segunda vez en el noviciado de los jesuitas, yo ya era sacerdote. Hice los 2 años del noviciado en Aranjuez la segunda vez, porque me han dicho, la primera vez habría hecho en el puerto de Santa María, por si el clima, aquel me sentaba mal. Total, me mandaron a Aranjuez. Allí me fue muy bien, hice los votos después del bienio del noviciado, y en cuanto hice aquello, yo pues no sabía qué iba a hacer, no sabía qué iban a hacer conmigo. Allí los jesuitas de Aranjuez querían que me quedara un año más, que me vendría bien para perfeccionar el griego clásico y la retórica, en fin, algunas cosas que me podían ayudar. Bueno, pero llamó el provincial de Andalucía, que se venga inmediatamente. Me llamó inmediatamente, estaba en Córdoba entonces el provincial, aunque la sede la tenía en Sevilla, estaba en Córdoba. Fui allí, estuve 3 o 4 días, no me decía nada, yo no me atreví a preguntarle, y ya un día me llama por la noche y me dice, bueno, por la mañana se va usted a Granada, saluda a sus padres, tal, y enseguida destinado a Guadix. En Guadix era una diócesis, y sigue siendo una diócesis distinta de Granada. Allí había un seminario menor, porque el seminario mayor venían aquí a Granada a estudiar en Cartuja. Entonces me fui, me dio unos consejillos de estos de sentido común, y al final me dijo una frase que me dijo, ahora le voy a decir una cosa muy en serio, me dijo el provincial, ya al despedirse, de tocar a los niños, nada. Yo me creía, ¿qué venía esto?
me entró que ni me atrevía a preguntarle, bueno, ¿y qué quiere decir esto que me está usted diciendo? Yo no, es que ni sabía ni sospechaba que pasaba lo que pasaba. Bueno, me vengo a Granada, estoy 3 o 4 días con mis padres y cuando me iba ya para Guadix, en la Utedia, que entonces era el medio de comunicación, unos autobuses muy viejos, y me fui a despedir del rector de aquí, que era el rector también del seminario de Guadix, del menor, del seminario menor. Y me dijo, bueno, que es un ministerio importante, tal y cual. Pero de tocar a los niños, nada, nada. Entonces yo me quedé muy serio, y dije, bueno, muchas gracias, padre. Y me fui a un viejo jesuita, que era un hombre muy honesto. No voy a dar su nombre, ya se murió hace años. Le dije, mire, padre, me pasa esto. Ayer el provincial me ha dicho, ni tocar a los niños. Aquí ni tocar al niño. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? ¿Hay algo por tocar a los niños? Y me dijo, se lo voy a decir en 2 palabras, que el rector es un maricón que ni se sabe de cuántos niños ha abusado. Yo me quedé. Y el rector era nada menos que un canónigo, el magistral de la catedral, y seguía de canónigo y magistral de la catedral. Claro, cuando yo llegué allí no se podía. Me van a decir, ¿y por qué no lo denunció usted, Ada? Porque de Roma nos escribían cada mes y medio, cada 2 meses, lo más. Un documento venía de Roma diciendo, les exigimos y les obligamos que no digan ni palabra, ni se sepa, ni hablen de este asunto para nada. Lo cual era una ingenuidad por parte de Roma. La Roma de entonces era el tiempo de Pío XII, final de Pío XII y comienzo de Juan XXIII. Estuve allí 4 años, me retuvieron allí, que hubieran sido para mí magníficos para estudiar y hacer la tesis, etc. Pero en fin, bendito sea. En todo Guadix no se hablaba de otra cosa. En las barberías, en las tabernas, en el mercado, en las esquinas, la gente. Y claro, yo me veía en la situación durísima, porque teníamos que ir con la sotana. Cuando yo salía con la sotana con los seminaristas que iban al campo un día a la semana, los jueves por la tarde o los sábados por la tarde, no me acuerdo, y tenía que salir, es que yo me moría de vergüenza. Es que les puedo decir, esto es más, pero no me... Digo, para hacerse una idea, a veces una frase o un incidente basta. Cuando yo llegué al seminario de Guadix, aquello estaba tan pobre, la Alcazaba, aquello, el monumento que hay allí enorme. Bueno, los colchones que teníamos para dormir eran de paja o de hojas de... yo qué sé, bueno... De maíz sería lo que llamaban farfolla. Sí, aquello era terrible porque es que era morirse de frío. Y el administrador, que era un sacerdote secular de Guadix, salieron entonces los colchones Picolín y compró un colchón para los jesuitas. Al día siguiente, comentario por todo Guadix. Los jesuitas han estrenado un colchón nuevo, cada uno con un niño. Ustedes se imaginan la vergüenza que era aquello. Hay un aspecto que, aunque está avanzando ya el tiempo que tenemos para la charla, no me gustaría dejar fuera de la conversación.
cuando te retiraron la venia docendi, no podías dar clase en la Facultad de Teología, y un año después ocurrió la matanza en El Salvador. Fuiste allí, habían asesinado a los militares a Ellacuría y a otros jesuitas. Aquel acto, yo me imagino yendo a El Salvador, no sé qué se te pasaba por la cabeza. Aquello era un acto de valentía o un acto de estar acorde con las propias circunstancias o tu propio pensamiento. Hay dos cosas que son importantes. La primera es que era meterme en un posible lío, porque si habían matado 6, pues podían matar cualquier día a cualquier otro. Esto es lo primero. De todas formas, confieso que los jesuitas de la UCA están bien protegidos. Toda la universidad está amurallada, toda la universidad. Y en las 24 horas del día hay policías o equivalentes, en fin, vigilando. Por tanto, aquello es una seguridad, no hay miedo en ese sentido. Pero luego venía otro problema, y el otro problema era lo que me han impedido enseñar. Me han retirado la venia docendi en Granada, en El Salvador lo puedo enseñar. Además, tan lo podía enseñar que mataron a Romero. Lo habían matado antes de ir yo, bastante años, 10 años antes, o no, más de 10 años. Lo mataron en el año 80, yo fui allí el 88, 89. Habían matado a Romero. El obispo auxiliar que se había puesto en lugar de Romero había muerto de un infarto. Entonces pusieron de arzobispo de San Salvador a un obispo que era capitán general del ejército, el capellán de los militares de El Salvador. Un obispo que, en fin, no quiero, porque no sé si ha muerto o vive todavía. Si vive debe ser ya muy mayor el pobre. No quiero dar más explicaciones en este sentido. Solamente sí quiero decir que, claro, la diferencia entre aquella, ¿por qué aquí no podía yo enseñar y allí sí? Porque la Facultad de Granada depende de Roma, depende del obispado, depende en fin, del mundo eclesiástico. La sabiduría y el talento del padre Ellacuría, el rector, el fundador de la UCA, de aquella universidad, es que se dio cuenta de que eso es un peligro. Entonces fundó un patronato laico, dependiente del Ministerio de Educación de El Salvador, con lo cual en El Salvador se frotaban las manos porque era una universidad, para lo que es aquello, bastante buena. Y cuando no tenían gente, pues claro, llamaban a España o a Estados Unidos. Por ejemplo, ahora hay un cardenal, el cardenal Michael Cherney, que fue compañero mío allí. El Papa Francisco lo ha nombrado cardenal a este jesuita. Estuvo allí de profesor, estábamos. Bueno. Claro, en esas condiciones, pues yo me decía, pero ¿cómo allí no es posible y aquí sí es posible? Pues sencillamente por la presión de lo que es el dominio eclesiástico dentro de las instituciones eclesiásticas.
El primer rapapolvos que yo me llevé fue el de un obispo que en una reunión del consejo de la facultad aquí en Granada dijo: aquí hay un profesor, y se refería a mí, yo me di cuenta enseguida, no le dio mi nombre, que duda del limbo, y lo ha dicho en clase. Si ahora ha dicho el Papa que el limbo no existe, si no puede existir, ¿qué limbo? Ni qué? El que está en el limbo es el que lo defiende. Muy bien, José María, si, estamos ya, son las 9:15, si te parece, vamos a abrir entre los asistentes un turno de preguntas por si alguien quiere formular algo, y José María encantado de responder. ¿Alguien pregunta algo? ¿Sí? ¿Usted? ¿Quién? ¿Nadie? Bueno. No hay pregunta ninguna. No, allí hay una que igual puede ser la que desate el resto. Buenas noches. José María, yo recuerdo cuando era seminarista que leí un libro de usted, publicado por el Teologado de Málaga, que hablaba bastante del sacerdocio y que a mí me impresionó mucho y me ayudó, entre otras cosas, a no ser cura. Y en ese sentido había quiero recordar, ¿no?, una tesis suya en el orden de que quizá una iglesia no clerical y una iglesia en la que la figura del párroco fuera más bien una figura episcopal, ¿no? O sea, de rebajar, acercar esa figura, ¿no?, entre el párroco y el obispo, ¿no?, y que hiciera una iglesia como más, con una jerarquía mucho menos poderosa. Era una de las tesis que creo recordar que usted defendía en aquello, no sé si era libro o apunte, no recuerdo ya muy bien, ¿no? Sí. ¿Cuál sería una propuesta eclesiológica para hoy desde su visión de la Iglesia? Mi punto de vista es que el clero debe de desaparecer. Jesús no fundó el clero. La palabra clero no aparece en todo el Evangelio, ni en toda la Biblia, porque es un término griego que significa suerte. O sea, es el que tiene la suerte de que le cae una cosa que es un... Claro, Jesús no fundó ningún clero. Jesús, miren, lo determinante del Evangelio en relación de Jesús a los discípulos que él tuvo fue el seguimiento. Sígueme. Vio unos pescadores, seguidme. Dejaron sus redes, su padre, su familia, sus casas, se fueron con él. Sígueme. El término seguir, seguimiento, que es capital para poder entender el Evangelio, esto no lo explican. Lo que necesita la Iglesia no son clérigos, son seguidores de Jesús. Naturalmente, ahora el Papa Francisco acaba de publicar un documento sobre la reorganización de la curia. Una institución tiene que tener una cierta organización. Y es lógico, es necesario, es inevitable que haya una cierta organización. Pero no en el sentido de poder y un poder divino que, como te descuides, te machacan, no es eso. Es sencillamente grupos de cristianos que se reúnen. Jesús, por ejemplo, no quería templos. No quería templos. Y un día entró en el templo de Jerusalén, hizo un látigo, y allí lo que habían era convertido todo aquello en un negocio. Y por tanto, pues claro, quien
se mete seminarista, se hace cura y se busca un buen puesto, pues ha hecho una carrera que es una alegría porque apenas trabajan y pueden ganar y ganan y están asegurados y están, pues claro, pero Jesús no fundó nada de eso. Jesús no fundó rituales ninguno. La palabra clero se introdujo en el siglo III. La misa se pasó de la cena, que era una cena. Lo que hizo Jesús, una cena. Pues que aquello fue... Miren, les voy a decir una cosa, esto no me quiero ir sin decírselo. Si hacen memoria, y si no busquen en el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, la cena de despedida, les dice Jesús a los discípulos. El Evangelio de Juan no cuenta la institución de la Eucaristía. Y donde los otros evangelios, entre el anuncio de la traición de Judas y el anuncio de la negación de Pedro, está en los otros evangelios la institución de la Eucaristía. El Evangelio de Juan ha suprimido eso, no lo pone. ¿Y qué pone en lugar de eso? El mandamiento nuevo. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he querido. De tal manera que en esto se reconocerá que sois cristianos, que sois discípulos míos. Un mandamiento nuevo. ¿En qué está la novedad? ¿Por qué es nuevo ese mandamiento? Porque ahí ya Jesús no menciona ni a Dios. Siempre está, sobre todo en Marcos, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí ya Jesús quita hasta el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en cada uno de nosotros. ¿En qué consiste nuestro cristianismo? En que nos queramos, nos respetemos, nos ayudemos, nos perdonemos. ¿Pero qué sentido tiene que te pelees con tu mujer y vayas a pedirle perdón al cura? Pídele perdón a tu mujer. Claro, a mí me viene yo hace ya mucho tiempo no confieso, ni además ahora me han retirado es la avenida Docendi. Yo sigo siendo, no estoy secularizado, sigo siendo sacerdote. Pero no me he inscrito en ninguna orden religiosa ni en ninguna diócesis. ¿Por qué? Porque si salgo de una y me meto en otra, pues para eso me quedo donde estaba. Y por eso le pedí yo, fue decisión mía el salir. Cuando vi, en fin, bueno, no voy a estar ahora contando aquí. Lean las memorias, que lo cuento. Yo reitero la posibilidad, si tienen, de leer el libro, porque van a encontrar muchísimas cosas muy valiosas, como digo, no solo ya sobre la memoria, las memorias, la vida de José María Castillo, sino también sobre un retrato fiel del tiempo que él ha vivido de una esquina a otra de su edad. Y allí van a encontrar mucha riqueza. Hay una última pregunta y ya cerramos, por favor. Sí, un momentito que le pasan un micro. Y ahora, sí, dígame. Sí. Últimamente, en los últimos tiempos, pues las redes sociales de adeptos a Vox y todo eso, pues corre, pues
la idea de que los cristianos o católicos están perseguidos en España. ¿Usted cree que eso es cierto? No, no es cierto. No es cierto. ¿Usted cree que el gobierno hoy, con el concordato que hay, con el beneficio que tiene la Iglesia, persigue a los católicos, persigue a los cristianos? Que ya le he dicho que no hay ninguna persecución, que eso es alguien que quiere aprovechar eso y sacar tajada de eso, por lo que sea. Es que los veo yo a los cristianos y a los católicos muy perseguidos. Digo, vaya a ser que es que no me dé cuenta. A mí nadie me persigue. Quiero preguntar si es posible. Sí, dígame. Yo tengo la suerte de haber leído ya el libro y me ha encantado, y la conferencia igual o más. ¿Qué perspectiva tenemos o qué esperanza tenemos para el futuro? La esperanza está en que estoy escribiendo ahora, a ver si me aguanta mi memoria y mi salud. Yo me encuentro bastante bien. La memoria, ya digo, es el problema pero me hicieron una resonancia magnética y la doctora me dijo que tengo la olla la tengo bastante bien. Dice, como de una persona de unos 70 años. Aquí ahora más de uno con 70 años. Pues bueno, no levanten el brazo, no hace falta. ¿No? Bueno, entonces respondo a su pregunta, que era, dígame exactamente lo que... Si persiguen. No, lo de persecución, nada. La esperanza. ¿Qué esperanza La nos quedaba? esperanza de futuro, sí. Muy buena pregunta. La esperanza de futuro está en que tomemos el Evangelio en serio. Lo que Jesús nos dejó fue el Evangelio. Y en esto conocerán que sois discípulos míos. Se reconoce en la sociedad quién es cristiano por la bondad, la honradez, la sinceridad, el cariño que tiene a los demás. No. Pues ya está. Ya está la pregunta y la respuesta. Estupendo. Pues muchísimas gracias de nuevo por su asistencia.